Hola a todos, acá de nuevo compartiendo mis experiencias. Soy mamá de un adolescente diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. Como siempre les digo, no soy terapeuta profesional, solo soy una mamá que le gusta compartir sus experiencias para poder ayudar a otras mamás que están pasando por una situación similar a la que yo ya pasé o estoy pasando ahora. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando nuestros niños han sido diagnosticados con autismo. Buscar ayuda inmediatamente nos den el diagnóstico. Depende la ciudad en la que estemos, en el estado donde estemos. Yo vivo acá en California y está la organización Centro Regional, que es una institución de gobierno que ayuda a todas las personas con diferentes discapacidades, entre ellas pues el autismo. Y según el apoyo que necesita el niño o la niña o la persona diagnosticada, así son los servicios a los que puede tener acceso a través del centro regional. Mi hijo cuando estaba pequeño recibió terapias en casa que le ayudaron a aprender a cambiarse, a lavarse los dientes, a lavarse las manos, a diferentes cosas según su edad. Le ayudaban a hacer la tarea y hacían diferentes actividades con él dependiendo la necesidad que tenían. Hacen un plan de trabajo, así definen las horas de terapia que va a recibir en casa, los terapeutas, las fechas en que van a llegar, todo eso pues se coordina con la familia, el terapeuta, la institución que va a ofrecer esos servicios, y todo eso pues con fondos del centro regional. Mi hijo, como les digo, recibió cuando era pequeño todo ese tipo de ayuda. De hecho, una de las terapeutas le ayudó a aprender a nadar porque a mi hijo le daba mucho miedo estar en la piscina y no aprendía a meter su cabecita bajo del agua y aprender a nadar. Y una de las terapias, pues, que era los sábados, su terapeuta fue pieza clave para que mi hijo venciera ese temor de entrar a la piscina, meter su cabecita y aprender a nadar. Entonces, mi hijo tuvo la bendición de tener muy buenos terapeutas que le ayudaron en todo este proceso. Eso junto con sus maestras en su escuela. Como les he platicado en mis videos, mi hijo salió del programa de educación especial cuando estaba en 8º grado, pero empezó en programa de educación especial en clase con niños que todos tenían autismo desde preescolar hasta 3er grado. Luego continuó en una clase regular, pero con apoyo. Ciertas horas a la semana lo sacaban para ir con la maestra de educación especial para recibir refuerzo en alguna materia que él necesitara. Pero a partir del 8º grado se determinó que él ya no necesitaba ningún tipo de ayuda para ser exitoso en la escuela, académicamente hablando. Cuando mi hijo empezó como a los 10 años, también lo llevaba yo a unas charlas de grupo para niños con autismo, con su, digamos, nivel similar al que él tenía. Y las charlas eran los sábados y nos ponían en un cuarto a los padres para hablarnos del tema que les estaban dando a los niños en otro salón, y eran diferentes temas cada semana. Era cómo evitar el bullying, cómo iniciar una conversación, cómo hacer amigos. Eran diferentes temas cada semana que mi hijo tuvo la oportunidad de aprender y experimentar con terapeutas y con otros niños de su edad y diagnóstico similar al suyo. Luego nos mudamos de ciudad y vino pandemia, y como ya mi hijo salió de educación especial, decidí esperar para ver qué continuaba, qué terapia iba a seguir en lo que nos ambientábamos a la nueva ciudad, a las nuevas escuelas. Gracias a Dios no tuvo problema de ambientarse a estos cambios, pero sí ya ahora que está a mitad de sus años escolares en high school, en la preparatoria, y ya estamos pensando y evaluando la posibilidad de que él vaya a la universidad, surge para mí el miedo, la preocupación de qué tan listo está mi hijo para poder estudiar fuera, para ir a vivir fuera, o será mejor que él estudie acá cerca de nosotros o en el colegio comunitario y después transferirse a una universidad. Son muchas dudas, inquietudes. Entonces decidí hacer una cita con su trabajadora social, exponerle todas mis preocupaciones
y me di cuenta de que el centro regional tiene servicios y terapias para prepararlos a esa vida adulta, para prepararlos para qué va a pasar después que salgan de high school. Y hay diferentes programas y diferentes tipos de ayuda. El primer paso es solicitarlo al centro regional, cosa que yo ya hice con mi trabajadora social, que ya se solicitó servicios y terapia para mi hijo para prepararlo a su vida adulta. Luego me mandaron una lista de diferentes organizaciones que dan ese tipo de servicio, ese tipo de terapia. Yo hice la búsqueda en internet para ver cuáles eran los reviews o comentarios que tenían estas organizaciones. Elegí la que mejor me pareció y le dije a mi trabajadora social, esta es la organización con la que yo quiero que mi hijo trabaje, que lo vengan a evaluar y le den el servicio. Hay una lista de espera. Como muchos sabemos que estamos con niños diagnosticados con autismo y trabajamos con diferentes organizaciones como es el centro regional, la demanda de terapeutas es bastante alta. Son muchísimos los niños y niñas que han sido diagnosticados y es poco el personal que hay para este tipo de terapia. Entonces me tocó esperar 2 meses y recién se comunicaron conmigo para hacer una cita. Ya me entrevisté con la encargada de esta organización y vamos ya a empezar el proceso para que vengan a observar a mi hijo, hacerle una evaluación y así determinar cuáles son las metas que van a definir para él, cuántas horas a la semana van a venir a apoyarlo. Las preguntas que me hicieron fueron su IEP más reciente, es decir, su plan de estudio individualizado, que fue el que tuvo en 8º grado, fue el último, pero ellos se basan en eso para ver qué tipo de ayuda él necesitaba en ese entonces. Por supuesto, el diagnóstico del centro regional, aunque fue un diagnóstico que le hicieron cuando él tenía muy corta edad, 5 o 7 añitos. Entonces, toda esa información lo toman ellos en consideración para evaluar el caso de mi hijo, más las preguntas que me hicieron de qué es lo que a mí me preocupa, qué es lo que quiero que mi hijo aprenda. Y van a venirlo a evaluar y así se va a determinar las metas que van a definir para él, las horas que van a venir el terapeuta acá a casa para ayudarle. Y entre las cosas que se van a trabajar con él son lograr que sea más independiente, cosas muy básicas como aprender a cocinar, porque en caso que mi hijo decida irse a vivir fuera en algún momento, son cosas que tienen que aprender a cocinar, todo lo que implica vivir solo, aprender a usar el dinero, cómo administrar y saber los gastos que existen, cómo aplicar a oportunidades de trabajo, cómo llenar solicitudes, cómo prepararse para una entrevista, cómo poder guiarse, orientarse, pedir ayuda, ubicarse dentro de la ciudad donde vive, usar el transporte público, aprender a manejar. Son muchos temas que yo puse como mi preocupación que quiero que le enseñen a mi hijo. Sé que va a ser un proceso y son cosas que como papás a veces se nos facilita enseñarle a nuestros niños neurológicamente típicos. O los jóvenes, ellos tienen la iniciativa de querer aprender y hacer muchas cosas. Pero los niños con diagnóstico de autismo muchas veces les cuesta aprender ese tipo de cosas. Y aunque sí, yo pudiera enseñarle a mi hijo a cocinar, a ser más independiente, prefiero que se lo enseñe a alguien profesional, alguien que sepa cómo explicárselo y vea todas las necesidades que mi hijo tiene. Por eso es que yo estoy solicitando ese tipo de ayuda y yo les animo a que si tienen hijos adolescentes viviendo acá en California, hablen con su trabajadora social, expónganle sus preocupaciones. Son servicios que nuestros niños tienen derecho a recibir siendo clientes del centro regional. Hay mucha ayuda. Tenemos que ser pacientes, pero sí, tenemos que preguntarle a nuestra trabajadora, pedir información, seguir todo el procedimiento. Yo les iré contando poco a poco cómo voy con el procedimiento de mi hijo y cuando empiecen las terapias, pero quería compartirles esta información que creo que es muy importante. Nuestros adolescentes sí pueden recibir ayuda y terapia para prepararlos para su vida adulta, para que sea mucho más fácil que ellos logren su independencia. Bendiciones a todos.